Bien, vamos entonces a introducirnos. Ya nacimos de nuevo y vamos entonces a ejercitar el ser hijos de Dios de la manera como Dios lo pensó desde el principio. Ya, desde el principio. Cristo quiere restaurar, o Cristo vino a restaurar todas las cosas. ¿Dice amén usted? Cristo vino a restaurar todas las cosas. Desde la esencia del ser humano, restaurar al ser humano, ¿cierto? En su esencia como tal, como también todas las cosas. Las que nos pertenecen, las que tienen que ser nuestras, ¿cierto? Todo aquello que proyecta a Dios en la vida de un ser, ¿cierto? Una criatura de Él, como lo había estipulado o planificado desde el principio. Debido, ya usted sabe, a la caída de Adán y Eva, a la desobediencia, ¿cierto? Perdimos la autoridad, perdimos, ¿cierto?, el derecho que teníamos como hijos de Dios en vivir gobernando, ¿cierto?, todo lo que nuestro Padre Creador nos había dado. Como el Padre Creador nos había dado todo y perdimos la calidad de hijos y quedamos como calidad de criaturas, entonces tuvo que venir el mismo Dios, ¿cierto?, a restaurar todo lo que se había perdido. Todo, ¿me entiende? Por eso el Señor, perdón, nos asegura en su palabra que teniendo a Cristo lo tenemos todo. Todo. Eso es el principio. Ese es un principio fundamental, ¿ya? Y vamos a ver aquí cómo Dios tuvo que restaurar las cosas, ¿ya? Y restaurar al hombre consigo mismo, ¿cierto? Para poder entonces llevar a cabo la obra de Dios en nosotros. La obra de Dios con nosotros. ¿Me entiende? La obra de Dios en nosotros y la obra de Dios con nosotros. ¿Ya? Por eso Dios nos llama. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios pudiera haberlo hecho de otra manera, pero su plan se gestó de tal forma que en ese plan consideró al ser humano, al ser que hizo a su imagen y semejanza, al ser que hizo en obediencia, en sumisión, ¿cierto? En esa cobertura que Él exponía sobre la vida de las personas. Por lo tanto, entonces, cuando eso no ocurrió, se acabó, capítulo 3 de Génesis, se liberó el hombre, lamentablemente, de la cobertura de Dios, de ese espacio de gobierno de Dios. Él dejó de ser o tener la calidad de hijo de Dios, y entonces se dio, ¿cierto?, su autoridad a aquel que se le es llamado el Dios de este siglo, Satanás. Por eso nuestra permanente deterioro de nuestra vida la lucha es contra él, que usa a los seres humanos, y ahí puede usar al esposo, a la esposa, a cualquiera. De repente a uno le roban, hasta el ladrón lo usa el diablo porque le roban a uno y uno queda muy mal y uno empieza en Dios, bueno, ¿y a dónde está Dios? Bueno, cualquier cosa que te ocurra de mal, uno dice, ¿dónde está Dios? Entonces, el diablo se encarga de hacernos la vida más difícil, más complicada. Pero bendito sea el Señor, nuestro Dios, que no nos dejó solo. Dijo, no, yo voy a acabar la obra que comencé. Yo la obra la voy a acabar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? Así dice la Escritura. La buena obra que Él comenzó, la va a acabar, la va a terminar. No, Él no se retracta, ni el diablo le dice, te equivocaste. No, Dios no se ha equivocado. Dios no echa pies atrás. ¿Ya? Él quiere que sigamos adelante porque Él siempre va avanzando. Él siempre gana. Él siempre es vencedor. ¿Me dice amén? Entonces Cristo vino a restaurar aquello que habíamos nosotros perdido. Perdido. Cuando un creyente empieza a asumir esta autoridad, le aseguro, le va a empezar a ir bien. Las cosas que parecían imposibles van a ser posibles. Van a empezar a abrirse. En el escenario de tu vida natural, normal, humana, se van a empezar a producir un efecto, un cambio notorio, ¿ya? Notorio. ¿Cómo la gente lo puede vivir? ¿Ya? Le cuento un testimonio que es cercano porque es un familiar mío, es mi hermano. ¿Ya? Y mi hermano un día había aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y eso es lo que aprendimos en la mañana. No simplemente es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Hay que ser nuevas criaturas. Hay que nacer de nuevo. Porque el aceptar a Cristo como nuestro Señor no quiere decir que somos nuevas criaturas.
La nueva criatura, como dice el mismo vocablo o la frase, ¿cierto? Es nuevo. Y debe dejar de hacer las cosas viejas. Entonces, mi hermano un día lo hizo. Pero un día, hace muy corto tiempo, cuando decidió, porque eso era lo que decíamos en la mañana, hay que tomar una decisión para tener un nuevo nacimiento, para cambiar de verdad. ¿Cuántos de ustedes les cuestan algunas cositas? Tome una decisión. Tome la decisión de cambiar. Ya tiene cómo hacerlo. Está la palabra del Señor. Lo puede hacer. No digas que no puedo. No, no, no. Eso es porque es la verdad humana. El humano no puede cambiar. Pero el Hijo de Dios sí puede cambiar. Porque tiene uno que le ayudará en todos esos cambios. ¿Me dice amén? Entonces él decidió, tomó la decisión y wow, su vida empezó a cambiar. Las decisiones que empezó a tomar, empezó a mirar todo oscuro, todo gris, era todo contrario a él. Todas las cosas eran difíciles. No, pero determinó, decidió y empezó poco a poco. Mi hermano llegó a tener diabetes 380. Era casi, le dijo el médico, no sé cómo, estás vivo. Y el otro día hemos orado por él, se hizo el test o esa prueba, 100 y tanto tenía. Porque decidió una vida nueva. Y él le creyó, dijo, tú me vas a sanar, tú me vas a sanar, tú. Claro. Porfió y le creyó. Empezó a vivir el escenario como hijo. ¿Cuántos dicen amén? Como hijo. Porque Cristo viene a restaurar todas las cosas. ¿Me dice amén? Eso es lo importante. Y eso es lo trascendente dentro de nuestra vida. El cambio genuino. ¿Ya? Genuino. Por eso el Señor se presenta, yo soy la luz. Porque ¿cómo andaba el hombre? En tinieblas. Muy bien. El hombre sin Cristo anda en tinieblas. Y el que anda en tinieblas, anda a tienta. No ve, ¿cierto? Puede tropezar, caer fácilmente. Pero el que anda en luz, como él está en luz, ya tendrá la vida. Y eso entonces hace un cambio. Dice, este hombre, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué diferente es? Claro, tomó la decisión. Es una nueva criatura. Cambia. Es transformado o transformada. Es diferente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y esto es maravilloso porque lo vimos en la mañana. Es un regalo. Es un regalo. Lo dijimos con el ejemplo del fabricante, ¿no? Tú estás garantizado. Como la criatura de Dios que Dios te hizo, el Creador te hizo, ese Creador garantizó tu hechura. Y las cosas que están malas, dice, yo las voy a arreglar. Oh, qué bonito eso. Yo las voy a cambiar. Y no te preocupes, yo las voy a cambiar. Yo te voy a hacer una nueva criatura. Yo voy a sacar las cosas que están malas dentro de ti y voy a poner mi espíritu para que todo lo que tú necesites sea hecho diferente. Y no nos cuesta nada. Es gratuito porque está garantizado. Las garantías normalmente son gratuitas. ¿Cuántos dicen amén? Así es nuestro Dios. Así es tu Dios. ¿Me dice amén? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. ¿Ya? Y en esta estructura de perder la autoridad, lo que Dios quería era que nosotros fuésemos constituidos como una creación de Él, pero en semejanza, no simplemente en imagen, sino en la semejanza de la autoridad de Dios. Por eso Él quiere llamarnos hijos. ¿Ya? Póngame Juan 1:12, por favor. ¿Ya? Ahí. Y esto es trascendente. Este es el caminar suyo. Este es el día a día suyo. Usted no es otra cosa que esto. Esto le da autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Esto le da autoridad a usted. Cuando usted pecó, o cuando usted cayó, o cuando yo peco, cuando yo caigo, me olvido de quién soy. Y dejo la puerta abierta para que el enemigo haga lo que quiera conmigo. Pero cuando yo digo soy hijo de Dios, entonces inmediatamente el Espíritu Santo cierra las puertas que quieran abrirse para no caer en el pecado. Porque Él me guía a toda verdad y toda justicia.
Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, más a todos los que le recibieron. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos dicen yo estoy o yo he sido restaurado por Dios en Cristo? La sangre de Cristo pagó mis pecados y me limpió de todos ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Entonces, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos o potestad. Dice ahí, ser hechos hijos de ¿quién? De Dios. ¿Ya? Esto es interesante. ¿Por qué? Porque aquí dice lo que nos está dando, ser hijos de Dios. ¿Ya? Ser hijos de Dios. ¿Me entiende? La gente no se considera hijo de los animales. No, la gente, el ser humano no se considera hijo de los animales. Pero tampoco puede considerarse hijo de Dios. Así simplemente. En el caso nuestro, hemos vivido, ¿cierto?, el caminar hacia Cristo, y cuando Él nos encontró, le entregamos nuestra vida, dijimos nosotros queremos ser restaurados, queremos ser cambiados y aceptamos esa nueva creación para ser esa nueva criatura. Lo que perdimos, Señor, entréganos y restáuranos para ser usado conforme a esa autoridad. Y eso es lo que tenemos que hacer. El creyente, el que está creyendo en Cristo, tiene que vivir como hijo. No simplemente como creyente, sino como hijo. Usted y yo tenemos que vivir como hijo. ¿Me entiende? Ya. Recuerde, por favor, la parábola del hijo pródigo. Esa es una parábola tan clara que usted ni yo debemos olvidar para cuando estamos, ¿cierto?, teniendo dificultades extremas, dolores, ¿cierto?, amargura, enfermedades. Nos sentimos solos, apremiados por las circunstancias de la vida, las cosas salen mal, lo que te pase, un accidente, lo que sea. Tú tienes que tener allí el conocimiento de esa parábola, porque cuando entró en sí, y eso es lo que todo creyente o hijo de Dios tiene que tener siempre, entrar en sí. ¿Qué quiere decir entrar en sí? Considerarse a sí mismo que es un hijo de Dios o una hija de Dios. No pierda esa esencia. Cuando el hijo, el que fue a gastar todo, entró en sí, este tipo dijo, ¿qué dijo él? Yo en la casa de mi padre. ¿Ya? Que él se consideró hijo. Aunque él dijo, estoy dispuesto a ser más bajo que cualquier jornalero, no importa, pero él se consideró hijo. Yo voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. ¿No soy digno de ser llamado? ¡Wow! Pero, ¿el padre cómo lo trató? Como hijo. Nunca perdió la calidad de hijo. Oh, cuando dicen amén. Lo que sí hizo es entrar en sí. Es decir, yo hice cosas malas, debo volverme. O sea, en el fondo, lo que nosotros dejamos de ser, ¿cierto? Lo dejamos de ser en la autoridad, en no producir el efecto correcto como hijo. Pero Dios nunca nos ha dejado de amarnos como hijo. Por eso de tal manera amó Dios. ¡Wow! Y eso es interesante. Eso es importante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Según este versículo, nosotros vamos a volver a sumar la autoridad. Entonces, si usted declara como hijo de Dios o como hija del Señor que mañana o que la situación que usted está viviendo va a cambiar, usted tiene la autoridad para que eso suceda, para que eso sea transformado. ¿Me entiende? Usted puede bendecir su vida, puede bendecir lo que hace. Por eso el Señor dice, todo lo que toque en tus manos será prosperado. Lo que pise en tus pies será vuestro. ¿Cuántos dicen amén? Ya, porque tú eres hijo o hija de Él. Por la calidad que Dios te ha dado, es la que tú puedes recibir todas las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios se reciben porque somos hijos o hijas del Señor. ¿Me dice amén? Entonces, de esta manera, ya el Señor quiere llevarnos a entender esto. ¿Ya? ¿Cuál es la esencia de que Cristo nos ofrezca o nos dé tal autoridad para hacerlo? ¿Ya? Porque cuando tú tienes a Cristo lo tienes todo. ¿Ya? ¿Por qué cuando Dios dice, no, si yo te di a mi hijo, te lo di todo?
¿cierto? La respuesta de esta interrogante está en que el Hijo y el Padre eran uno solo. Eran lo mismo. Yo y el Padre somos, ¿ya? Ellos eran uno. Por lo tanto, entonces, en esa esencia, que el Hijo, ¿cierto?, te esté hablando, es Dios mismo que te está diciendo las cosas. Es Dios mismo que te está dando la autoridad. Es Dios mismo que está delegando algo que es de Él, que es propio de Él, pero lo traspasa a tu vida. Lo pone en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso da dones para que bajo la autoridad que Dios nos da, esos dones trabajen en servicio de los demás, de los que necesitan el don que Dios nos dio. Eso es importante. ¿Cuántos dicen amén? Y podamos entonces considerar esto, ¿ya? Cristo es Dios mismo. Si usted quiere el texto que lo dije, lo quiere anotar, Juan 10:30, usted lo va a encontrar allí, ¿ya? ¿Listo? Quiero seguir porque hay otros versículos que creo que vamos a tener que detenernos un ratito. Entonces, pero si usted, yo y el Padre somos uno, allí lo dijo el Señor, ¿ya? Y entonces es causa de lo que tú estás recibiendo. Pero ahora, fijémonos, usted sabe que el libro de Juan, en este mismo capítulo 1, es un libro extraordinario, ¿ya? Porque nos lleva al origen, nos lleva a los principios. Pero a los principios no de las cosas, sino de quién es o quién estaba al principio. Póngame Juan 1:1, por favor, allí, ¿ya? Usted sabe estas palabras tan maravillosas que sale aquí, ¿no? ¿Cierto? Dice, en el principio era, y el verbo era, ¿cierto? Y el verbo era, ¿qué? Una cosa es que Él se haga el ser que toma la acción, la palabra o el verbo. El que lleva a provocar las cosas, la palabra. ¿Ya? La palabra. Por eso Él toma, ¿cierto?, gramaticalmente como la esencia del verbo, porque dentro de una oración, el verbo es el que lleva toda la acción de la palabra, de la oración misma. ¿Ya? Entonces Cristo, que el Padre hace que Cristo es el verbo, en la acción de la palabra de Dios. Y Él lo hace todo por nosotros. Y eso estaba en el principio. Estaba en el origen. Estaba en el origen de todas las cosas. Por lo tanto, nosotros decimos, qué tremendo es nuestro Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Ya? No mandó a alguien diferente a Él. No. Dios no mandó a alguien diferente a Él. Dios hizo algo que fue extraordinario. Dice, Él tomó dos naturalezas, las que podían cambiar el escenario de la vida del hombre. Porque ya el hombre estaba condicionado para vivir en la tierra, por tener un cuerpo, ¿cierto?, donde respiraba el oxígeno que en esta tierra se da, y todo eso. Por lo tanto, ¿quién podía cambiar al hombre? Debiera ser un hombre. Porque un hombre perdió todo lo que Dios le había dado, fue un hombre. Entonces Dios dijo, quien tiene que cambiar esto tiene que ser un hombre. No puede venir, no puede ser otro. Pero Dios dijo, ya, solo Julio Iglesias tropieza con la misma piedra. Yo no voy a tropezar con la misma piedra. ¿Entiende lo que estoy diciendo, no? Claro, porque él sabía que el hombre le había. Entonces dijo, ¿cómo voy a mandar a otro hombre? Me va a volver a fallar. Entonces dijo, me voy a encarnar. Voy a ser como uno de ellos. Oh, ¿cuántos dicen amén? Voy a ser como uno de ellos. Voy a tener hambre, voy a tener sueño, voy a vivir en una familia, voy a ser hijo. ¿Cuántos dicen amén? Voy a vivir allí. Voy a ser como uno de ellos. ¿Ya? Pero no voy a perder la otra naturaleza, la divina. La divina, la de Dios. Por eso Cristo y Dios son uno solo. Por eso este verbo, por eso esta acción. Siga por favor, verso 2, 3, 4. Vamos a llegar hasta el 4. ¿Ya? Está en el principio con Dios. Siga por favor. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que fue hecho, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Todo fue hecho por Dios. Todo fue hecho por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Él lo hace todo. Y lo estaba haciendo todo allí para producir en eso. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Por eso, el problema grave que tenían los fariseos y los saduceos, ¿cuál era? ¿Cuál era con Cristo? Ah, en los que estudian la Biblia. ¿Cuál era el problema más grave que tenían los fariseos y los saduceos con Cristo? ¿Cuál era?
¿Qué querían los fariseos escuchar para condenar a Cristo? ¿Qué era Dios? ¿Qué era Dios? Por eso Él siempre lo estuvo oculto. ¿Ya? Por eso alguien por allí le dijo, tú haces eso, eso quiere decir que Dios está contigo. Y le presentó a los religiosos y dijo, mire, si no creen por lo que yo digo, crean por lo que yo hago. Si alguien no te cree que eres hijo de Dios, dile, si no crees por lo que digo, cree por lo que yo hago. Y si no hago muy bien, no creas lo que soy entonces. ¿Se entiende? Era tremendo cómo, ¿cierto? El escenario de Dios tuvo que venir porque era la solución del problema de poder recuperar todo lo que habíamos perdido. Nos amó de forma tal y maravillosamente que entregó a su Hijo para ser Él, ¿cierto? Alguien que realmente llegara a la perfección al hombre. Por eso, la imitación por excelencia es llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo. El varón perfecto es Cristo. Llegar a esa perfección. Caminar, ser similar, semejante. Hablar como Él, creer como Él, caminar como Él. Qué hermoso sería, hermano, que un día llegásemos a decir en nuestra vida, ¿sabes? Yo hago todo lo que Dios me dice que yo haga. Porque eso es decir de alguna manera como Cristo decía, lo que el Padre me dice que yo haga, eso hago. Lo que el Padre me dice que yo haga, eso hago. ¿Cuántos dicen amén? De esa forma entonces las cosas cambian en nosotros. Somos esa gente que va en dirección de Dios. ¿Me dice amén? Bien. Vamos al verso 14 ahora de este mismo capítulo. ¿Ya? Mira el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos la gloria como era aquel, el unigénito del Padre, el que pertenecía, el que estaba ligado al Padre, el único. El que fue engendrado por el Padre, porque lo hizo a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo estaba Él? ¿Y de qué? Claro. Esto era lo que debíamos nosotros considerar, lo que los religiosos, lo que los estudiosos en su tiempo, los que sabían perfectamente lo que decía la Escritura, no lo siguieron. Todo lo contrario, lo quisieron condenar. Lo quisieron condenar. No le creyó, ¿cierto? El staff religioso de aquel entonces no le creyó a Cristo que era el Hijo de Dios. Menos le creyó que era Dios mismo. Menos, ¿ya? Por eso estaba el cuestionamiento, ¿eres rey? ¿Eres rey de los judíos? ¿Ya? Entonces era otra forma de denominar o de reconocer a Cristo como rey. Por eso había ahí la confusión, ¿ya? Y estaban esas interrogantes que realmente fueron de alguna manera respondidas en el silencio de Cristo mismo, ¿ya? En el silencio de Cristo. Porque los demás lo dijeron, no fue Él. ¿Quiénes fueron los que dijeron? Los demás. No fue el Señor el que dijo eso. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos amados, nosotros podemos entender la grandeza de esto. ¿Cómo restauramos las cosas en nuestra vida? ¿Ya? Más de alguna vez, algunos de los que hoy día son adultos soñaron con alguna fantasía. Cuando necesitaban algo como niños, quisieran haber tenido una varita mágica y haber... ¡tic! ¡tic! ¿Cierto? ¿Cómo me gustaría, diría el niño? Pensó en sí mismo. ¿Alguno de ustedes vivió esa fantasía? Claro que sí. Sobre todo cuando en nuestra vida podía haber tanta escasez. ¿Cierto? ¿Cómo no me gustaría tener el juguete? Y soñábamos con el juguete. Uy, ¿cómo no tener una varita mágica ahí? ¿Cómo no ser mago para...? ¿No? Lo pensábamos. Pensábamos en eso. ¿Ya? Pero esto es superior. Esto es maravilloso. Y esto es lo que tú puedes usar. No vas a usar una varita mágica. No vas a usar nada. Tú vas a usar la autoridad que Dios te dio. Y las cosas se harán conforme a lo que Dios te ha establecido en tu vida. Entonces eso cambia, eso se transforma, eso es diferente. Es como andar trayendo la ley, es como andar trayendo un poder en sí mismo. ¿Ya? La autoridad es un poder en sí mismo.
de poder realizar la obra que Cristo hizo, las cosas que el Señor hizo. Por eso, que no decaiga tu fe, que no decaiga tu confianza, que puedas alentarte, tener fuerza, animarte, porque lo que Dios te dijo se hará un día. Lo que Dios te señaló será una realidad. Lo que Él ha hablado es cierto. Para ti ya no hay confusión, Cristo es Dios mismo. Para ti y Él que sea uno, no hay ningún problema. ¿Ya? Y que el Espíritu Santo sea el complemento de toda esa deidad, no hay problema para ti, tú lo entiendes, pero tienes que vivirlo ahora. Tienes que vivirlo ahora. ¿Cómo hago uso de la autoridad? ¿Quién está en ti hoy día viviendo? El Espíritu Santo. Hoy día está viviendo el poder, ¿cierto?, de aquel que levantó entre los muertos a Cristo, el Espíritu Santo. Entonces, esa es la autoridad que tienes, ese es el poder que tienes. Por eso, las cosas en tu casa no es que va a ser, no, pueden cambiar, deben cambiar. Tú tienes la autoridad, espiritualmente estoy hablando, no te digo vas a tomar un palo y le vas a pegar a toda la gente, ¿me hacen caso o no me hacen caso? No es eso, ¿no? No, lo que vas a usar es la autoridad espiritual. Tienes que orar hasta romper, ¿cierto?, a esa gente endurecida, porque Dios, yo te lo digo, es especialista en los duros. ¿Ya? Y es especialista en los porfiados, porque hay duros y porfiados. Duros y porfiados. Pero Dios hace tan bien las cosas. Tan bien las cosas. ¿Cierto? Tan bien. Dios nos da tanto tiempo, pero llega el día. Llega ese día, llega ese momento en el cual yo voy a hacer algo que debo hacer. ¿Ya? Tomo esa decisión. ¿No le llegó a ese día a usted? ¿Cierto? ¿Cuántas veces lo invitaron a la iglesia? Si era de familiares cristianos, si cómo llegó al Señor, ¿me entiende? Aunque haya sido ese día por casualidad, usted entró a ese lugar o usted escuchó a alguien, esa casualidad, Dios no era casualidad, Dios lo tenía programado. Era el día en que Dios le tenía que salir al encuentro. Era el día en que tenía que conocer a Dios para cambiar su vida, la estructura, la formación diferente, todo diferente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Bien, de esta manera, ¿ya? Usted tiene que notar cómo lo hizo Dios. ¿Ya? ¿Cierto? Recordemos un poco el nacimiento virginal de Dios, ¿no? O de Cristo. ¿Ya? Toma una mujer, ¿cierto?, en un orden establecido por Dios. Toma un matrimonio, un orden establecido por Dios. Nada fue al azar. Nada fue por casualidad. ¿Ya? Todo fue establecido según el orden de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque todo estaba preparado en el plan de Dios. ¿Cómo podía restaurar al hombre? ¿Cómo podía hacerlo? ¿De qué manera de verdad podía hacerlo? Y Dios lo hizo a la perfección. Lo hizo a la perfección. Todo lo hizo con un cierto riesgo. El hombre se arriesgó, la mujer se arriesgó. La mujer quedó embarazada antes de haberse casado. El hombre recibió una mujer que todavía él no había intimado con él. Todo un riesgo. ¿Ya? Todo eso era fe. Nació en un orden establecido por Dios, en una temática establecida por Dios. No fue cualquier cosa. Y siga usted la vida de Jesús. A los 2 años tiene que escapar a Egipto. No fue fácil para Jesús, ni para su familia. ¿Ya? Aunque ellos ya tenían una revelación acerca de lo que el ángel le había dicho por causa de la incredulidad o de lo que se podía dar allí entre José y María. Ya había un anuncio. Ya, lo cuidaron, lo ampararon como niño, como cualquier niño, pero tuvieron que escapar porque había un edicto para matarlo. ¿Se recuerdan ustedes de eso? Ya, nos desaparece hasta el día en que vino, ¿cierto?, a la visita del tiempo de Jerusalén, el día de la Pascua, cuando aparece en el templo a los 12 años. Ya tenía 12 años, de 2 a 12 años nos saltamos. ¿Ya? Y ahí estaba. Y él tenía tan claro su panorama, tenía tan claro el plan de Dios sobre su vida que dijo, ¿en los negocios de quién? Dijo, nada más. No era José, no estaba vendiendo muebles Jesús, ¿no? Porque José era carpintero, los negocios del padre, de aquel que era su padre, de verdad. Entonces, así fue. Y luego queda solo. Bueno, nos vemos ya después a María y a José, cuando él ya entra a su ministerio. Y usted ve cómo todo lo hace, cómo todo lo vive. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto?
Quiero que usted abra su Biblia en Filipenses, en el capítulo 2. ¿Ya? En el verso 5 en adelante. A ver si me puedes poner la versión internacional, Damarita. Gracias. Está un poquito mejor para poder leerlo con facilidad. Versículo 5 y vamos a leer hasta el 11. ¿Ya? Vaya usted considerando, por favor. Quiero que tenga presente en todo lo que vamos a leer la siguiente pregunta, que seguramente puede ser que todos la hemos hecho a Dios. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes se han sentido solos sin Dios? ¿Cuántos? ¿Me pueden decir un amén así? Ya, ok, listo. Quiere decir que una gran mayoría, si no todos, una gran mayoría. ¿Ya? Quiero que tenga en cuenta lo que usted o yo hemos sentido en algún momento de sentirnos solos sin Dios. Nótese, por favor. La actitud de nosotros debe ser la actitud que estuvo en Cristo, ¿cierto? Así dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Siga, por favor. Quien siendo por naturaleza, ¿ya? Porque la reina dice, ¿cómo Dios? No, aquí es claro. Aquí es simple y sencillo. Aquí dice que es Dios. Quien siendo por naturaleza Dios. ¿Quién era Cristo? Dios. No se consideró o no consideró la posición que ocupaba. No consideró quién era. No se consideró a sí mismo, ¿cierto? No consideró el ser igual como algo a que aferrarse. ¿Ya? Esto es para dejar o no dejar de hacer lo que debo hacer. Mi hermano, mi hermana, cuando Dios te dice algo, haz lo que tienes que hacer. No te aferres a una condición humana que falla, que no es correcta, que tiene sus, ¿cierto? Que hay que hacer arreglos. No te metas ahí, es que yo, no. Haz lo que tienes que hacer. Tengamos la actitud de Cristo. Nótese, por favor, ¿él quién era? Dios. Dios. Ya. Ahora, sigo. ¿Te puedes preguntar a ti mismo por qué te sentiste solo o sola? Te pregunto, si tú te sentiste sola de Dios, ¿era verdad esa soledad? No, porque Él no consideró eso. Él no se aferró a ser igual a Dios para dejarnos solos. Donde estés, Dios está contigo. Recuerda lo que el salmista dijo. En la mañana me recordé de este texto del salmista. ¿Dónde? Ahí dice algo como negativo, ¿no? ¿Dónde huiré? ¿De qué? De tu presencia. Porque, lo voy a simplificar, porque donde yo vaya, en el monte, lo profundo de la mar, donde sea, la cordillera, la Antártida, no sé, en el desierto donde yo vaya, ¿quién va a estar allí? Entonces, pregunto, ¿estás solo? ¿Estás sola? Es simplemente tu sentir. No es la verdad. ¿Me dice amén? Siga, verso 7. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¡Wow! Eso es maravilloso. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a hacerse hormiga? Y que alguien tuviera el pie ahí. Y usted como hormiguita debajo del pie. ¿Ya? Lo que pasa es que aunque usted sea una hormiguita, usted no va a perder la naturaleza de su fuerza. Porque esto fue menor. Bajó a la estatura de siervo, semejante a nosotros, pero no perdió su poder en la naturaleza divina. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Esto es maravilloso. Entiéndalo, por favor. Así que, por favor, no diga, es que no me siento amado por Dios. Eso es falso. Eso es mentira. Eso no es verdad. Esos son tus sentimientos humanos. Y a veces el deseo del diablo que te sientas de esa manera. ¿Me entiendes? No. Tú no eres el pobrecito. Tú eres
Hijo de Dios, hija del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Él fue el que descendió. Él fue el que se humilló. Él fue el que se entregó de forma diferente. Él fue el que se rebajó. ¿Quién fue el que ascendió al cielo? Si no fue el que descendió del cielo. ¿Quién es ese? Dios. Dios. Siga por favor, verso 8. Y al manifestarse como hombre, ahora, nótese por favor, ya se había humillado. Decía el versículo anterior, rebajado, ¿sí? Ahora dice, se humilló. ¿A quién? ¿Cómo? A sí mismo. Esto es voluntario. Recuerde que fue voluntario la acción de ser igual al hombre, como siervo y como ser humano. Ahora, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta y la muerte de cruz. Quiere decir que Dios mismo podría haber evitado su propia muerte o la muerte de Cristo, para que llevemos el orden que estamos estableciendo. Por eso entonces Cristo le preguntó si no era necesario. Exacto. Si no era necesario vivir lo que tenía que vivir, pero más. ¿Por qué? Porque se humilló a sí mismo, se hizo obediente. ¿Se hizo obediente hasta dónde? ¿Y qué muerte? La muerte del sacrificio. La muerte que no era cualquier muerte. ¿Me entiende? La muerte que no era cualquier muerte. Esta no era cualquier muerte. No era ese día que murió tal o cual persona. No. No. Esta muerte era por todos. Esta muerte iba a revolucionar la vida de los seres humanos. Esta muerte era, ¿cierto?, el epílogo, la culminación del reinado de Satanás. Ese día se le dio carta de defunción a Satanás, porque al tercer día resucitó Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y resucitó con todo el poder. No resucitó vencido, resucitó vencedor. Vencedor. Esto es lo que Cristo hizo por mí. Dígalo, por mí. No diga que lo hizo por los malos, por los pecadores. No, dígalo, lo hizo por mí. Si, no importa que la vida te sonría, no importa que todo te vaya bien, hermano, hay uno que se rebajó de tal forma y de tal magnitud para salvarte a ti o a mí. No importa los apellidos que tengamos, pueden ser muy dignos los apellidos. Podemos venir de familias muy nobles, hermano. Pero igual necesitábamos el perdón de nuestros pecados. Así que Él se humilló hasta este estado, hasta esta muerte. Usted sabe lo que era morir en la cruz, ¿no? En la cruz. ¿Ya? Uno simboliza la cruz con el palito para arriba, ¿no? Como para poner la cabeza. De verdad que dicen que la cruz no era eso. Era simplemente un palo, era una T. En otros casos, la crucifixión era entre una X, como una X. Esas eran las formas que los romanos crucificaban. ¿Ya? Así era la forma. ¿Ya? Así que cual sea la forma, la cruz así, la cruz, no importa. Pero llegó, es una horrenda muerte. Lo que más tenemos que tener en cuenta es que era una horrenda muerte. Nada más. Horrenda muerte. El justo por los pecadores. El Hijo de Dios por los pecadores. Trajo la luz para sacarnos de las tinieblas. Lo hizo no por querer ser rey. Ya lo era. Era dueño de todo. Era amo de todo. Él no vino a hacer algo para que nosotros le aplaudiéramos. No. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino a rescatar lo que nosotros habíamos perdido. Lo habíamos perdido por causa voluntaria. Porque desobedecimos. Aquí, si usted se da cuenta, es la obediencia lo que culmina el proceso de Cristo. Es la obediencia. Por eso, ¿qué es lo que más nos cuesta a nosotros los seres humanos? Ay, gracias. Oh, qué lindo, hermano, lo que dijo.
Escríbalo por ahí. Lo que no me debe costar es obedecer. Si quisiera que usted llenara de un papel, ponga obedecer, 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 obedecer. Ponga todas las murallas de su casa, obedecer, obedecer. Porque estamos peleando con eso desde pequeñito. Somos rebeldes desde el nacimiento. Por eso tenemos que educar, enseñar. Claro que sí. Ya, instruir para que el niño, cuando esté más adulto, no se aparte del camino que debe llevar. ¿Me dice amén? Pero el Señor lo hizo en obediencia hasta la muerte. Así que usted ame a Cristo hasta la muerte. Obedézcale a Cristo hasta la muerte. Haga toda la cosa, no importa cuán mal le vaya supuestamente o humanamente en esta tierra. Hágalo por obedecer a Dios. Yo voy a hacer y voy a decir lo que dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Voy a vivir conforme a esta palabra. Lo voy a hacer. Ya, verso 9, siga, por favor. Por eso Dios, y esto es lo bonito, lo hermoso. La obediencia tiene una bendición. El obediente prosperará. Y uso la palabra prosperará como una extensión de todo lo que Dios quiera darte, espiritual, material, físico, lo que sea. Lo que Dios quiera darte. Tendrás, lo otro que puedo decir, tendrás beneficios, muchos beneficios, por obedecer. ¿Cierto? Dice por eso. ¿Por qué? Porque Cristo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso. Por eso. No fue por otra cosa. No fue porque, ¿cierto? Los judíos no le reconocieron. No fue por los milagros que hizo. No fue por las maravillas que hizo. No, no fue por eso. Porque Dios, el Padre, le dio un nombre a su Hijo, que es sobre todo nombre, por obediencia. Por obedecer. Por eso lo que más nos cuesta es obedecer, sujetarnos, someternos a una autoridad, ¿cierto? Agacharnos, ¿me entiende? Usted manda al hijo y dice, ¡ay, que no me... ¿Qué estáis diciendo? ¿Qué? Ven para acá, dímelo a mí. No, mamá, no, nada. ¿Cuánto hemos hecho eso como hijos? Con nuestro Padre. Ya, ¿cierto? Cuidado. Y le otorgó un nombre que está sobre todo nombre. No importa cuántos Jesús hay como nombre. Hay uno solo, que fue Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Que fue el Hijo de... Esto es maravilloso. Hermano, el rescate de nuestra vida está asegurada. Todo aquel que quiera ser salvo está asegurado. Todo aquel que cree en Cristo va a ser salvo. Esto está asegurado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso podemos rescatar, podemos tener todo lo que Dios dice, todo lo que el Señor señala, los sueños, las visiones, todo, el progreso, la prosperidad que Dios quiere darnos, las sanidades, los milagros, cómo Dios quiere usarnos, ¿cierto? Si hay en nosotros un deseo de predicar, de enseñar, todo eso puede ser una realidad en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Todo está asegurado en Cristo. ¿Ya? Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y entonces le otorgó este nombre que es sobre todo nombre. Verso 10. Y vamos ya para concluir. 10 y 11. Para que ante el nombre de Jesús se doble en los cielos. Párese un poquito. Nótese por favor. La autoridad de la obediencia. La autoridad de la obediencia. En Cristo le dio autoridad en los cielos. En los cielos. ¿Me entiende? Salió como el Hijo que venía a entregarse por todo. Pero el Padre lo reconoció a su diestra para que sea reconocido no solo por nosotros, sino también por los que están en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es glorioso. Y eso es lo que va a pasar con nosotros. Va a haber un reconocimiento en los cielos. Aleluya. Oh, yo esperé un amén fuerte. ¡Amén! Vas a ser reconocido en la autoridad de los cielos. Dios te va a llevar. Tú no eres cualquier cosita, no eres cualquier individuo.
Tú vas a entrar al cielo como el hijo, como la hija. No, 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 como el nieto y el yerno. No, no, como el hijo, como la hija. El que tiene derecho, el que tiene autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Así vamos a llegar al cielo. Por eso el Señor Jesús dijo, no me toques, todavía no he ido al Padre. Porque ese cuerpo era un cuerpo glorificado, diferente, transformado. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso, ¿no? Entonces, en el cielo y en la tierra, y debajo de, aún todos debían reconocer, porque un día los muertos van a reconocer que Él es el Señor, que Él es el Cristo. Y toda lengua, toda persona, todo idioma, toda gente que viva, no importa cuál sea el idioma que tenga, toda lengua confesará o confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? El Señor. No es simplemente Jesús al que le pides. No es simplemente Jesús, el Cristo, el que murió. No simplemente aquel que se hizo siervo y bajó en esa condición. No, no. Él es el Señor. No sé si me estás entendiendo lo que quiero decir. Él es el Señor. Él es Dios mismo. Él es el Señor, el amo, el dueño de todo. Él fue el único capaz de hacer todo por nosotros. De esta forma dice entonces que lo que hizo Jesús, que lo que hizo Dios siendo Jesús, lo que hizo Dios siendo ese hombre encarnado, ese siervo que se humilló, que caminó, que tuvo que pasar toda una vida humana, aproximadamente 33 años y fracción, ese hombre, Dios, el Padre, lo determina como un igual a Él. El Señor. Y dice, esto será para que me glorifiquen a mí. Léalo usted lo que dice ahí. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Por eso Dios se presenta como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Pero en esencia es uno solo. Qué tremendo. Esto es muy buena comida, hermano. Así que deje de llorar sus penurias y use la autoridad. Porque Cristo restauró esa autoridad en tu vida. ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos son nuevas criaturas? ¿Cuántos hacen la voluntad de Dios? Entonces tienes autoridad. Tú puedes hacer las cosas. Tú puedes cambiar lo que está allí mal. Tú lo puedes hacer en el nombre de Jesús. Qué maravilloso. Qué glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Este Dios es extraordinario. ¿No te sorprende el amor de Dios? ¿No te sorprende Dios? Usted y cualquiera de nosotros digo, Dios, ¿para qué hiciste tanto cuando hay tanta gente que no te toma en cuenta? Hay millones. Yo le he hablado a tanta gente. No creen en Dios. No quieren creer en Dios. No quieren creer en Dios. Y eso es algo que ojalá no ocurra con nosotros. Yo le creo a Dios. Y usted me va a escuchar siempre la palabra creer. Porque mi vida ha funcionado en fe. Creyéndole, 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 creyéndole. No hago nada si no tengo fe. No, nada, 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 nada. Y me siento como María. ¿Ya? Alabo a Dios por haber pensado en mí y no haber considerado lo bajo que soy, lo vil, lo menospreciado que soy. Alabo a Dios. Alabo a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Yo alabo a este Dios precioso por mirarme y considerarme, darme un lugar dentro de su plan divino, específico como ser pastor. Ahora, yo me siento especial, pero no más especial que tú. Porque es la función la que nos diferencia, pero no la esencia. Tú y yo somos hijos de Dios. Ah, ¿cuántos dicen amén? Es lo mismo, tú y yo somos hijos de Dios. ¿Ya?
Por eso te puedo decir mi hermano, porque somos hijos de Dios. No, y esto ojalá usted lo aprenda. No le diga hermano al otro hermano porque, ¿por qué le dice hermano? Ah, no, porque todos nos decimos hermano. No. Ustedes pueden saludar a alguien buenos días y lo hace por caballerosidad, por buena conducta o buena costumbre, pero no, en Dios no. Leandro es mi hermano. Leandro es mi hermano. Ahora, Leandro es mi hermano, no como hermanos sanguíneos. A mi hermano sanguíneo yo le pego, lo desecho, lo desprecio, no lo ayudo, me da lo mismo. Eso es. ¿Me puede decir amén en eso? Que hay hermanos que... Bueno, hay familias, como hay otras familias que son muy cariñosas, muy afectuosas. Pero esta hermandad me dice a mí, ama a tu hermano. Ámalo. No me digas que me amas a mí, dice Dios, si no amas a tu hermano. O sea, la condición de mi hermandad con Él es diferente, distinta. Es regida y ordenada por Dios, por el mismo Padre que tenemos. Y Él me dice, no hables mal de tu hermano. Uf. ¿Cuántos dicen amén? No hablemos mal del hermano. Porque tú no pagaste el precio para que ese fuera tu hermano. Lo pagó Cristo el Señor. Oh, ¿cuántos dicen? El Dios mismo se hizo hombre. Todo, hermano. Todo el escenario de la Biblia. Todo lo que Dios dice para que lo vivamos entre nosotros debe estar considerado en este principio. Dios se hizo hombre. Y eso es algo tremendamente incomprensible. Incomprensible. Cómo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Solo para restaurar todo lo que se había perdido. Todo. Así que mi alma hoy día está con Dios. Todo mi ser alaba su santo nombre. ¿Por qué no te pones de pie, iglesia? Levanta tus manos y gracias, Señor. Sé que tengo problemas, sé que tengo dificultades, sé que tengo necesidades, pero Señor, te alabo, te alabo, te alabo. Eso no es nada comparable con lo que me diste, la salvación. Tengo problemas en casa, tengo problemas en el trabajo, esto es todo, no importa. Alábale, bendícele a Él. Alábale. Iglesia, vamos, levanta tus brazos. El Cristo de la gloria está aquí para recibir, para ser alentado. Recuerda que todo es para la gloria del Padre. Si Cristo recibe la gloria, es para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Alábale, bendícelo. Puedes cerrar tus ojos, decirle gracias, Señor. Qué cosa tan grande hiciste por mí. Qué cosa tan maravillosa hiciste por mí, Señor. No fuiste arrogante, no fuiste el Dios que se puso en sus tronos. Bien merecido era, Señor, haberlo hecho. Pero, Señor, tu amor incomprensible, Dios, te hizo venir a esta tierra a tomar la semejanza de un hombre. Y no solamente en eso, Dios, sino que también fuiste llevado a la cruz, Señor. Te entregaste por nosotros, Dios. Oh, Dios. Oh, aleluya. Santo eres Dios. Precioso Cristo. Te alabo, Jesús. Te alabo, Jesús. Te alabo, Señor. Moriste para darme lo que había perdido, la autoridad, el nombre, la calidad de ser hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Soy tu hijo, Dios. Me considero tu hijo, Dios. Y tengo la autoridad del Padre. Toda autoridad me ha sido dada del cielo para echar fuera los demonios, para librar a la gente, para hacer el bien y servir a otros, Dios. Toda autoridad. Señor, gracias por hacer lo que hiciste por nosotros. Aleluya. Gracias, Jesús. Señor, te creo. Te creo, Señor. Gracias, Jesús.
sus palabras. Gracias, Dios. Con fe, Gracias, Jesús. con fe. Se derriba muralla y no es con espada. Aleluya, Dios. Es con fe. Gracias, Jesús. Con fe. Sí, Dios. Levantan las manos. Gracias, Señor. Se grita bien alto. Sálvame. Amén. Se declara que no se ve. Seguro de que tú lo vas a hacer. Sí, Dios. Tú lo vas a hacer con mi hermano. Tú lo vas a hacer con mi hermana. Tú lo vas a levantar. Tú lo vas a llevar de victoria en victoria. Para vencer. Son más que vencedores. Son más que vencedores. Sí, Dios. Aleluya. Yo lo creo, Dios. Yo lo Mañana veo creo. lo que hoy soy. Oh, Dios. Así es. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Dios. Aleluya. Sí, Dios, gracias. Gracias, Jesús. Así es, Señor. Se abre con fe. Padre, así en tu nombre, Jesús. Montañas al decir sus palabras. Con fe. Sí, Dios. Con fe. Se derriban murallas. Espíritu de Dios. No es con espada. Espíritu Santo de Dios, convéncelos. Es con fe. Es con fe. Todo se hace. Tú ya lo hiciste. Tú ya lo hiciste Se por nosotros. levantan las manos. Oh, Dios. Se grita bien alto, sálvame. Con fe, Créele, créele, se créele. declara lo que no se ve. Seguro de que tú lo vas a hacer. Con fe, lo imposible puede acontecer. La vida es más Con fe, se declara lo que no se ve. Jesús, así es. Lo imposible puede acontecer. Dios. La vida es más simple si es con fe. Con fe. Mañana veo lo que hoy soy. Aleluya, así es. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Con fe. Gracias, Jesús. Se declara Lo que no se ve, seguro que el alto tú lo vas a hacer. Con lo imposible puede acontecer. La vida es más simple si es con fe. Con fe. Con fe. Mañana veo lo que hoy soy. Aleluya. Sí, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios.
Gracias, Jesús. Oh, Padre. Quiero bravo, quiero briva ser acá. Io qui avrei voce. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. 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 Gloria, gloria, gloria. Gracias. Seguro de que tú lo vas a hacer con fe. Padre, gracias. Con fe. Te creo. Lo imposible puede acontecer. La vida es más simple si es con fe. Con fe. Con fe. Mañana veo lo mejor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Espíritu Santo, gracias. Aleluya. Quiero decirte una palabra de Dios. Dios hará todo lo que prometió. No porque simplemente lo escribió, sino porque Él es Dios. Y Él no va a dejar que lo que dijo alguien diga que Él no cumplirá. Él va a cumplir todo. Si tú crees que es difícil para cambiar una situación en tu casa, no estás mirando al Dios que realmente es. Estás mirando al Dios de las posibilidades. No, este es el Dios que determina. Este es el Dios que te dice hazlo y se hace. Y va a ocurrir. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a levantar todo lo que tiene que levantar. Dios va a prosperar todo lo que tiene que prosperar. Dios va a cambiar todo lo que tiene que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Créelo en esta hora. Dale un buen aplauso al Señor. Gracias. Gracias, Dios. Él es Dios. Aleluya. Lo que le pidas,